Vamos a cambiar completamente de tema. Un grupo de académicos de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile implementó el denominado modelo islandés en la prevención de consumo de sustancias ilícitas en adolescentes en las comunas de Colina, Lo Barnechea, Peñalolén y Renca. Y los resultados uno podría decir que son mixtos dependiendo si es el consumo de alcohol y drogas o si tiene relación con la salud mental. Hay resultados obviamente positivos y negativos. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Carlos Ibáñez, jefe de la unidad de adicciones de la Clínica Psiquiátrica del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor Ibáñez, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Sí, doctor, yo decía en la presentación, claro, resultados mixtos porque, por ejemplo, si uno revisa el tema del consumo de alcohol y drogas, ustedes realizan esta medición desde el año 2018, claro, hay una caída, veníamos con una caída en el consumo de alcohol y drogas en adolescentes, claro, en la última medición 2022 repunta, pero estamos bastante por debajo de la medición previo a la pandemia, ¿no? Mm. Bueno, efectivamente hubo una disminución muy importante en el consumo de alcohol, tabaco y marihuana, especialmente desde el 2018 hasta el 2020. ¿Ah? Y entre el 2020 y el 2022 existe una estabilización. ¿Ah? Más que un repunte, diría yo que lo que ocurre es que se mantienen bajos los consumos, lo que es una muy buena noticia. ¿Ah? Porque uno hubiera pensado que con la apertura inicial por el COVID, pudiéramos ver una especie de rebote que afortunadamente no hemos visto. Entonces, la verdad es que desde el punto de vista del consumo, las noticias son muy positivas. Sí, doctor, si uno Ahora, entra... Sí, sí, siga, siga, claro. siga. Ahora, usted bien decía que desde el punto de vista de la salud mental, las cosas no son tan felices. ¿Ah? Y las noticias que tenemos efectivamente, producto de la pandemia, probablemente hay un aumento de síntomas depresivos y de síntomas ansiosos en escolares de segundo medio, de estas comunas. Ahora, incluso esta baja del consumo que vemos también creemos que en parte está mediada por la pandemia, ¿ah? A propósito de las restricciones, por ejemplo, en las fiestas o en las discotecas o en los carretes juveniles, ¿cierto? En donde se produce la mayor cantidad de consumo en adolescentes, que se ha visto en gran medida obstaculizada. Entonces, claro, la pandemia tiene, llamémosle este aspecto positivo, de que hay menos acceso, menos oportunidades de consumo, pero también tiene un aspecto negativo, que vemos Doctor, lamentablemente un empeoramiento de la salud mental. si entramos en los números, a ver, para entender que nos están viendo obviamente en la casa, ¿en qué consiste el modelo islandés? Y una segunda parte de la pregunta, ¿por qué este estudio se concentra, lo decíamos en la presentación, en comunas como Colina, Renca, Lo Barnechea, Peñalolén? Mm. El modelo islandés es una forma de trabajo, una estrategia preventiva que insiste mucho en que los colegios y los alcaldes tienen que tener datos locales respecto a su consumo, o sea, al consumo de los escolares, ¿cierto? A los factores protectores y de riesgo de esa población en particular, y ojalá que sean datos recientes para que, y ahí viene un segundo punto importante, para que las comunidades educativas, para que los padres y apoderados, para que la comunidad en general se involucre con estos resultados y genere cambios, y aquí diría yo que es el tercer punto clave, a nivel del ambiente. O sea, más que pensar en educar respecto a los riesgos o, por ejemplo, entregar herramientas para decir que no al consumo, el énfasis de este modelo está puesto en modificar los ambientes en los cuales viven los escolares y los adolescentes. Y estas comunas, El perdón, doctor, ambiente. cumplen esos requisitos que usted decía al principio, esa información actualizada, por ejemplo, que la tengan las mismas comunidades escolares o la misma comuna, la misma municipalidad. Así es, estas comunas se han mantenido trabajando en estrecha colaboración con el equipo de la Universidad de Chile y el equipo de Islandia desde el 2018 hasta ahora, y tenemos datos de 2018, 2020 y 2022 para los colegios y para las comunas, lo que permite saber bastante mejor en qué condiciones estamos, cuáles son los énfasis que habría que colocar a propósito de factores de riesgo protectores bastante más específicos. En ese sentido, estas comunas son las que se han mantenido trabajando de manera constante y los alcaldes han mantenido el apoyo a este proyecto de manera muy importante durante estos 5 años, lo que permite obtener resultados también. Sí, doctor, hay diferencia porque uno por lo menos desde el titular, uno ve comunas como
Colina, Lo Barnechea, Peñalolén, que en la misma comuna tienen la particularidad que comprenden personas de muy altos ingresos y personas también de sectores muy vulnerables. Ahí colindan, incluso casi las separan en algunas comunas prácticamente una calle. En el fondo, me preguntaba, ¿hay diferencias en estos estudios respecto al nivel socioeconómico dentro de una misma comuna? Mire, una de las gracias que uno puede hacer gracias al desagregado de esta información, incluso a nivel de colegio, ¿Mm? es que se pueden notar diferencias bastante importantes dentro de una misma comuna. ¿Mm? Y por eso es tan necesario tener información de lo que ocurre en un colegio en particular y en una comuna en particular y dentro de los barrios de esta distinta comuna también. ¿Mm? Por ejemplo, antes de este tipo de trabajos, solo contábamos con datos a nivel regional. No podíamos saber qué ocurría a nivel comunal. Y los datos, por muy buenos que fueran, en el sentido de que son datos de encuestas bien hechas, se entregan con 1 o 2 años de desfase. O sea, los datos, Llegamos tarde. los últimos, exactamente, los últimos datos que tenemos de población escolar, por ejemplo, estamos hablando de 2019. ¿Mm? O sea, ¿qué ocurre a nivel nacional el 2019 o qué ocurre a nivel comunal el 2019, perdón, regional el Mm. 2019? Es muy distinto a lo que ocurre a nivel de una comuna el 2022 o lo que ocurre en un colegio en particular el 2022. Entonces, por eso es tan importante tener esta información y es uno de los ejes de este modelo. Usted mencionaba, doctor, recién, a ver, respecto al consumo de alcohol y drogas, claro, estamos en nivel más bajo respecto a previo a la pandemia, pero esta caída se frena de alguna forma, viendo Mm. el vaso medio lleno, viendo el vaso medio vacío, y usted explicaba las Ujú. razones, tiene que ver con un tema también de acceso, por el tema de, Mm. de los mismos jóvenes, por el tema de las restricciones sanitarias. ¿Qué pasa con la salud mental, con el consumo de pastillas para dormir, con el consumo de Mm. tranquilizantes, que sí, estamos más altos los números respecto a Sí. previo a la pandemia? Antes de la pandemia, el 2018, 21% de prevalencia, el 2020, 19%, ahora un 23%. Sí, bueno, ese es parte de los datos no tan positivos, ¿ah? ¿Ya? En el fondo, vemos en este estudio que confirma también estudios a nivel nacional, ¿m? De que el consumo de tranquilizantes, esto principalmente son benzodiazepinas, llámese diazepam, clonazepam, alprazolam, la mayoría de los terminados en am. Esos fármacos que producen adicción y que tienen también un consumo cierto recreativo, se han al menos mantenido e incluso aumentado durante la pandemia, ¿ah? Tanto por el uso, llamémoslo así, automedicado de los adultos, que a propósito de la ansiedad o de síntomas depresivos, ¿cierto? Durante la pandemia o incluso ahora también en la post-pandemia, llamémosle, en esta abertura inicial. em, se automedican y dejan estos medicamentos en cualquier parte, ¿ya? Lo que hace que sea muy accesible para los adolescentes. Entonces, en ese sentido, este tipo de consumo, este tipo de droga, llamémosle así, ¿Mm? tiene un abordaje distinto a los otros, ¿ah? Tiene que ver más con generar conciencia en la población de no automedicarse, de recordar que estas sustancias también producen problemas, pueden producir adicción, pueden producir problemas de memoria y caída, dependencia, ¿cierto? Y que una vez que se dejan de consumir, no se pueden dejar en cualquier parte, tienen que eliminarse de manera segura para que esto no caiga en manos de los adolescentes. Efectivamente, la mayoría de los adolescentes accede a estos medicamentos, a estas drogas, ¿cierto?, de prescripción, a través de sus casas y de sus familiares, ¿ah? Que las dejan sin cuidado en alguna parte. Doctor Ibáñez, ¿cuáles son también las conclusiones que ustedes sacan respecto a la salud física? Hablamos de salud mental, hablamos del consumo de alcohol y droga. La salud física, ¿cuáles son los números que entrega esta medición? Respecto a la salud física, solo es más bien una percepción de Ya. cómo las personas, ¿Cómo nos los vemos? escolares, ¿Cómo nos nos vemos? vemos a sí mismos. Ya, Exactamente. No hay una evaluación física perfecto. formal. Se fija más bien cómo considero yo que está mi salud física. Y para nuestra sorpresa también se ha deteriorado. ¿Ah? La verdad es que la salud mental en primer lugar, pero también la percepción de salud física ha ido empeorando en los escolares. No tenemos claridad todavía el por qué, ¿ah? Pero imaginamos que se puede relacionar con la alta cantidad de síntomas depresivos que las personas
refieren, ¿ah? Porque eso se vincula habitualmente a una peor sensación de la salud física también. También creemos que tiene que ver en parte con la cantidad de horas que pasan las personas en las pantallas, ¿m? Ya. En redes sociales o en videojuegos. ¿Ah? Pero también notamos un deterioro, ¿m? En la percepción de la salud física. Sí, doctor, ¿por qué se elige segundo medio? Para entender también un poco lo que yo le preguntaba al comienzo, este método irlandés, ¿por qué segundo medio, esos entre 15 y 16 años, una etapa compleja para todos, que estamos en un proceso de transformación mental, física, de todos los aspectos de la vida? ¿Por qué se elige esa etapa, ese curso, esa etapa de la vida? Mm. Sí, muy buen punto. Esta encuesta se hace a los segundos medios que funcionan como trazadores. No es que la estrategia completa y el modelo de prevención esté exclusivamente enfocado en los estudiantes de segundo medio. Simplemente el curso segundo medio, efectivamente 15 años, nos permite identificar ya los consumos iniciales, ¿ya? Si uno se va más abajo hay menos consumo, si uno se va muy arriba hay más consumo. En los 15 años es como una etapa en donde ya se empiezan a dar suficientemente los consumos como para que se alcancen a detectar lo suficiente también para poder ir detectando disminuciones, ¿no? Si nos vamos más arriba es mucho el consumo en comparación, ¿cierto? Con el segundo medio, y si nos vamos más abajo, octavo básico, todavía son muy incipientes, por lo tanto sería más difícil identificar los cambios. ¿M? Entonces, idealmente uno debiese tener datos de todos los cursos, pero eso se hace más difícil de manejar, se hace más costoso, y lo que hicieron los islandeses fue ocupar este curso como trazador e ir modificando las intervenciones en función de cómo va este curso, pero estas intervenciones dirigidas a toda la comunidad escolar, o sea, a todos los Mm. cursos y a todos los padres. Doctor, a ver, lo decíamos, Colina, Renca, Lo Barnechea, Peñalolén, quizás muchas personas que nos están viendo dicen, ¿por qué en mi comuna no? ¿Por qué no podría tener los datos de mi comuna, sea de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier región del país? ¿Está dentro de las proyecciones del camino, del trabajo a futuro, ampliar este trabajo a más comunas? Bueno, yo creo que es muy importante reconocer que el SENDA, ¿Mm? desde el 2019, ha estado impulsando una iniciativa inspirada en esta que estamos conversando, ¿cierto? En el modelo islandés, y tienen ya resultados disponibles de muchas comunas, ¿ya? En ese sentido, aquí hay una situación, yo diría que excepcional, de una oportunidad para seguir construyendo en este nuevo gobierno con una política de Estado que sostenga la prevención y las cosas que vemos que están sirviendo, y no vayamos siempre partiendo de cero, ¿ah? Que Mm. cada administración tenga buenas ideas e intente implementar buenas ideas, pero que no se sostienen a largo plazo, y esto en prevención no funciona, ¿ah? Cualquier cosa que se haga en prevención tiene que ser de largo aliento, 5 o 10 años para entrar a conversar. Entonces, esto la verdad es que sí existen varias comunas, no todo implementado como estas 4 comunas Mm. que estamos conversando, que son las pioneras, la punta de lanza de esto, pero hay distintos grados de implementación, sobre todo a nivel del diagnóstico, en muchísimas comunas del país, en la mayoría de las comunas Sí. del país, de hecho. Doctor, un último punto, se nos va el tiempo. Claro, uno podría ser como los titulares, menos horas de sueño, mayor cansancio, mayor consumo por ejemplo, de pastillas tranquilizantes, el deterioro de la salud física, el tema del alcohol y drogas. ¿Eso se puede vincular con las situaciones de violencia o de el deterioro en la convivencia escolar que hemos visto este año? Claro, viene de antes, pero las imágenes que hemos visto sobre todo este año, ¿puede haber alguna relación o todavía es un poco prematuro, por ejemplo, cruzarlo con estos números que hemos estado conversando? Nosotros también tenemos datos de violencia, o no hemos hecho el análisis Ya. de esos datos, por lo tanto no puedo responder con seguridad, pero en los antecedentes que contamos, ¿cierto?, de literatura internacional, está bastante claro que mientras peor la salud mental de los escolares, también hay más índices de auto y heteroagresión. Entonces, lo más probable es que encontremos y confirmemos esta información, ¿cierto?, de factores que en este caso son factores de riesgo para la violencia. ¿M? Doctor, Entonces, sí. sí existe ahí una vinculación estrecha en general. ¿M? Doctor Carlos Ibáñez, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Chao, chao.